Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la actividad académica del Grupo de Cirugía de Trauma de Emergencias de la Universidad del Valle, la Universidad ICESI, la Fundación Valle del Lili, el Hospital Universitario, en apoyo de la Asociación Colombiana de Cirugía y de la Sociedad Panamericana de Trauma. Hoy tenemos un tema innovador que es el futuro para nosotros, pero es el presente en varios países, como lo verán ahora. Se llama sistema de trauma en salas híbridas, sistemas híbridos. Veremos de qué se trata. Lo va a presentar el doctor Carlos Muñoz, que es uno de los fellows nuestros de cirugía de trauma de emergencias, en compañía del doctor José Julián Serna, que en este momento es cirujano de trauma y está haciendo cirugía vascular y precisamente está conociendo las salas híbridas en Japón. Entonces, adelante y iniciamos, Carlos. Muy buenos días. Mi nombre es Carlos Andrés Muñoz Chávez. Soy fellow de cirugía de trauma de emergencias. El tema de hoy a presentar se llaman sistemas de trauma híbridos. Y como invitado especial, pues tenemos el honor y el gusto de estar presentando a José Julián Serna. El doctor es cirujano general, es cirujano de trauma de emergencia y es profesor del Departamento de Cirugía General de la Universidad del Valle, que en este momento está haciendo su fellow en cirugía vascular con la Universidad de Antioquia. De antemano, muchas gracias por la participación del profesor y damos comienzo entonces a el tema. Entonces, como introducción, podemos decir que los tiempos de control de la hemorragia son críticos, ya que pues, la hemorragia en los pacientes, en este grupo de pacientes que llegan a los centros de trauma con signos de vida, sigue manteniéndose entre el 40 al 46%, especialmente si la hemorragia se encuentra en áreas que no son compresibles, como la pelvis, el pecho o el abdomen. Y es por eso que es importante que la llegada del paciente a los servicios de urgencia es importante reconocer y tratar oportunamente las hemorragias graves, ya que se ha demostrado que retrasos en la intervención quirúrgica tienen un 1% más de probabilidad de muerte por cada 3 minutos de retraso en el quirófano. Y es por eso que se han dedicado grandes esfuerzos prehospitalarios e intrahospitalarios para acelerar las intervenciones hemostáticas, y los servicios de emergencia, por ejemplo, como los de Estados Unidos, ya han empezado a transportar grupos sanguíneos, específicamente la sangre total, para comenzar la reanimación hemostática temprana en el sitio del accidente. Igualmente, el uso de vendajes pélvicos rápidamente en el ámbito prehospitalario ha ayudado y ha demostrado que confiere una ventaja en la supervivencia en este grupo de pacientes. Otra herramienta suele ser el balón endovascular de resucitación aórtico, que es otra herramienta importante que se puede implementar rápidamente para preservar el volumen y que ha empezado a ser utilizado en centros de trauma de Europa, Estados Unidos, Colombia, y por supuesto, pues el grupo de CTE de Cali ha sido pionero en el uso de este dispositivo. Otros centros de trauma han adoptado, por el contrario, pasar por alto la reanimación en el departamento de emergencia e ingresar rápidamente a estos pacientes hemodinámicamente inestables a la sala de operaciones. Igualmente ya se han instaurado los protocolos de transfusión masiva y el uso de transfusores rápidos o sistemas de autotransfusión perioperatoria que ya son comunes en estos centros y facilitan la reanimación rápida del paciente hipotenso con hemorragia. Y es que a pesar de la multitud de esfuerzos para mejorar este proceso y los avances dramáticos en la reanimación de control de daños, la hemorragia grave todavía sigue representando la mayoría de las muertes tempranas en los hospitales y es la principal causa de muerte prevenible en los pacientes con trauma. Y esto se debe o se ha atribuido al menos a la infraestructura y al diseño actual de los sistemas de atención de trauma que hay en Occidente. Y es convencionalmente
cuando un paciente con trauma hemodinámicamente inestable ingresa a este servicio, lo primero que debe hacer es ingresar al departamento de emergencias, donde el emergenciólogo, el cirujano de trauma o el médico de urgencias va a tener unas herramientas para atender, evaluar, reanimar y establecer cuál es la fuente del sangrado. Entre ellas tenemos la ecografía en trauma, que nos ayuda a demostrar si hay líquido en las cavidades y en algunas ocasiones ayuda al cirujano para establecer qué cavidad debe intervenir primero. Sin embargo, un FAS negativo no descarta que el paciente tenga un sangrado o una lesión importante y por eso es que usualmente requieren de mejores exámenes diagnósticos. Por lo tanto, es probable que cuando ese paciente salga de la sala de reanimación, en la mayoría de los casos va a tener que ser trasladado a la sala de radiología para obtener un TAC corporal total y desde luego, desde ahí, según los hallazgos, se va a definir si se va a trasladar o a un quirófano, donde se va a hacer una cirugía de control de daños o una fijación externa, o se va a trasladar a una sala de radiología intervencionista, donde se va a hacer una embolización, y en los casos más graves, pues se va a tener que trasladar de una sala a otra, una tras de otra, lo que implica pues que genera mucho tiempo, puede ser inconveniente y peligroso para el paciente. Todas estas transiciones en la fase de atención de este paciente deben ser tenidos en cuenta por el personal de reanimación. Y es que como usualmente en estos centros del trauma, ni los quirófanos ni las salas de angiografía con frecuencia se encuentran cerca, pues el cirujano de trauma finalmente debe tomar la decisión para elegir qué destino debe escoger el paciente, a menudo con una información limitada y con un estado fisiológico deteriorado en estos pacientes. De tal manera que si escoge los quirófanos, pues el cirujano tendrá la ventaja para el control de hemorragias abdominales accesibles quirúrgicamente. Pero si por el contrario tiene una hemorragia retroperitoneal pélvica, esta se debe controlar mejor con una angioembolización en una sala de angiografía. Es de tal manera que si el cirujano no identifica correctamente las fuentes sospechosas de la hemorragia y elige la modalidad incorrecta para el control de esta hemorragia, pues el resultado es potencialmente mortal o fatal para este paciente. Otro de los factores que suele ser importante y que suele pasarse por alto es el tiempo de preparación para el uso del angiógrafo. Y es que suele pasarse por alto porque si estos pacientes con trauma llegan en horarios fuera del laboral, fines de semana, pues en muchas ocasiones no va a estar el radiólogo intervencionista o de manera inmediata para hacer un procedimiento y esto afecta negativamente al paciente. Igualmente, en los protocolos para el manejo de fracturas pélvicas en pacientes hemodinámicamente inestables con hemorragia intraabdominal, la conducta es estabilizar al paciente y que éste se someta a angiografía por lo menos durante los primeros 90 minutos de haber llegado. Sin embargo, esto rara vez se logra, incluso en los centros de trauma más especializados. Esto pues se ha indicado entonces que es una forma actual de práctica que no es de un estado ideal. Y teniendo en cuenta entonces estos inconvenientes, algunos centros de trauma han empezado a crear espacios ideales para atender a los pacientes con hemorragia grave y a cortar esa hemorragia, y esos lugares los han definido como sala de emergencias híbrida. Las salas de emergencia híbrida se definen como una sala de reanimación en trauma con un tomógrafo, con un angiógrafo y con una sala de operaciones que permite a ese personal evaluar y atender y tratar, hacer una cirugía o un proceso de angiografía en un solo lugar. El concepto del sistema híbrido de sala de emergencias se informó por primera vez en Occidente en el año 2007, cuando un equipo de trauma de Calvary en Canadá empezó a recaudar fondos para generar un quirófano híbrido que ellos lo denominaron sistema Raptor, que traduce resucitación con angiografía, técnicas percutáneas y reparación quirúrgica, que empezó a funcionar a partir de marzo del 2013 y que tuvo un costo aproximado de 2,8 millones de dólares estadounidenses, y el resultado fue un quirófano multifuncional donde los pacientes lesionados
podrían recibir una reanimación completa, diagnóstico con imágenes y procedimientos de radiología intervencionista y manejo quirúrgico, todo en un solo lugar. De tal manera que el sistema Raptor estaba compuesto de 148 metros cuadrados que constan de una sala de control que está con 8 metros cuadrados, tiene una sala de suministros que está conformado por 49 metros cuadrados y un espacio de intervención que finalmente era de 91 metros cuadrados. Esto, pues el sistema Raptor mostró que tenía buenos resultados en casos seleccionados. Sin embargo, inicialmente el sistema solo funcionaba en noches y fines de semana, los momentos en que se consideraban que eran más críticos y se necesitaba el sistema Raptor. Por eso, a partir del año 2014, este sistema se empezó a utilizar de manera continua. Y a pesar de los resultados prometedores de este sistema, muchos otros sistemas de trauma no empezaron a adoptar el mismo sistema o a acondicionar sistemas de trauma de sala de emergencia híbrida. Y esto se debe en gran parte porque si bien tienen salas de angiografía, estas no están acondicionadas y estas solo las utilizan para procedimientos de radiología vascular e intervencionista en casos quirúrgicos electivos. Y el principal problema es la financiación. Recordemos que el trauma históricamente ha sido siempre subfinanciado en relación con la carga de enfermedad que genera, y aunque es la principal causa de muerte entre los pacientes entre los 1 y los 44 años de edad, es uno de los sectores que menos presupuesto recibe en comparación con otras patologías, pero que esto no es exclusivo solo de los países en vía de desarrollo como Colombia, sino también en países desarrollados como Estados Unidos, donde carecen de la misma falta de apoyo financiero, a pesar de que estos países pues tienen mucho más presupuesto. Entonces, la única excepción a esta tendencia siempre ha sido Japón, que es un país que constantemente ha estado innovando y avanzando rápidamente en la atención del paciente que se desangra. En comparación con los sistemas de trauma occidentales, tomando como referencia el sistema de trauma de Estados Unidos, que se estableció en la década de 1920, los sistemas de trauma de Japón son relativamente jóvenes y solo hasta 1991 tuvieron un sistema de paramédicos prehospitalarios. Hasta el año 2012, establecieron las pautas estandarizadas del manejo de atención de pacientes con trauma que fueron inspirados a partir del ATLS, y a partir del 2003 pues establecieron sus propios bancos de datos de trauma japonés siguiendo el modelo del Banco Nacional de Datos de Trauma. Y a pesar de estas mejoras en la atención en las últimas décadas, los resultados seguían siendo pobres e ineficientes, sumado a eso a que en el país de japonés empezaron a aumentar los traumas cerrados por las contusiones con vehículos, de tal manera que el gobierno japonés aumentó el presupuesto para mejorar la atención en este grupo de pacientes, y es así como en el año 2011 un grupo de médicos de Osaka en Japón, en la mano de emergenciólogos y cirujanos de trauma, desarrollaron el concepto de lo que es sistema híbrido de sala de urgencias, que en inglés pues se traduce Hybrid Emergency Room System, y que pues tiene el término de híbrido porque utiliza en un solo lugar exámenes y tratamiento sin tener que trasladar al paciente. Ahora, el sistema de trauma de emergencia híbrido tiene unos componentes importantes que se deben destacar, y uno de ellos es el tomógrafo, de tal manera que cuando el paciente ingresa a esta sala y se asegura la vía aérea, se le asegura una vía de alto flujo, el siguiente paso es hacer un TAC corporal total, y con eso se evita, según el protocolo, otras imágenes menos sensibles, que en este caso sería el ecógrafo y la radiografía de tórax y de pelvis. Y es que una vez el paciente está en la cama para el tomógrafo, los protocolos para hacer un TAC corporal total son relativamente cortos y no superan los 3 minutos. Al lado izquierdo tenemos el protocolo de atención de TAC corporal total de la Universidad de Keiko, donde en promedio se demoran entre 160 a 190 segundos en realizar ese protocolo. Y en el lado derecho tenemos el de la Fundación Valle de Lili, que en promedio se demora 175 segundos. Es decir, es un procedimiento rápido, y la ventaja del TAC corporal total sobre la ecografía y la radiografía portátil es que va a permitir un diagnóstico rápido y preciso de hematomas retroperitoneales
y esto le da una información importante al cirujano de trauma, porque en ausencia de otras fuentes de sangrado, el cirujano puede hacer o una embolización o un empaquetamiento preperitoneal de acuerdo a la fuente de sangrado. Y otro de los componentes importantes que permitiría el diagnóstico rápido de lesión cerebral traumática en la exploración primaria. Por lo tanto, el grupo de reanimación entraría en contacto rápidamente con el neurocirujano para que éste realice las maniobras para evitar las lesiones cerebrales secundarias y hacer el procedimiento quirúrgico inmediato si el paciente lo requiere. El segundo componente a destacar del sistema híbrido es el angiógrafo, pues permite la identificación y la localización del sangrado arterial y el control inmediato mediante técnicas endovasculares. La angiografía tendrá entonces la ventaja de que evitará el sangrado activo, evitará que se lleven a cirugías abiertas y o si va a generar una cirugía abierta con menos sangrado en un campo quirúrgico más seguro. Igualmente, en los sistemas más avanzados permitirá hacer la visualización o la reconstrucción en 3D de ciertas regiones anatómicas como el cerebro, lo cual mejora el rendimiento de los procedimientos. Otra de las ventajas es que tendrá un fluoroscopio, de tal manera que si a criterio del cirujano de trauma en un paciente que está inestable, con una hemorragia o un sangrado importante por debajo del diafragma, podrá entonces considerar utilizar de manera inmediata el RIBOA, y como está el fluoroscopio podrá verificar que esté adecuadamente posicionado en la zona 1 para posteriormente realizar su cirugía de control de daños o la embolización según sea el trauma paciente. Igualmente, como todo centro de trauma debe tener su banco de sangre bien aprovisionado con el despacho inmediato de hemoderivados para hacer una reanimación adecuada en conjunto pues con la intervención diagnóstica y de tratamiento que se está haciendo en ese momento. De tal manera, entonces, que con este sistema pasamos de este sistema de atención de trauma convencional a un sistema donde se va a realizar todos los procedimientos de restabilización, diagnóstico y atención en un solo lugar. Esto pues entonces elimina el paso riesgoso de tener que transferir a un paciente inestable de un sitio a otro mientras se hace la reanimación hemostática y simultánea y se hacen procedimientos para salvarle la vida, específicamente TAC corporal total, cirugía de control de daños, embolización, todo sin una interrupción. Esto tiene unas ventajas claras y es que no se traslada al paciente, se omite exámenes menos sensibles como el FAS o la radiografía, se permite el uso del RIBOA de manera rápida y segura y acorta completamente los tiempos de intervención. Posteriormente, ya el paciente estabilizado, pues será trasladado a la unidad de cuidados intensivos, donde será monitorizado y posteriormente se le harán las reintervenciones oportunas que sean necesarias. Ahora, ¿qué grupo de pacientes se benefician del uso del sistema híbrido de sala de emergencia? Pues son los pacientes con trauma penetrante y trauma cerrado con compromiso de 2 o más sistemas corporales asociado a una inestabilidad hemodinámica que se traduce en una presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio y una presión arterial y una frecuencia cardíaca mayor a 120 latidos por minuto. Entonces, pues se han mostrado los beneficios del sistema de trauma híbrido en estos pacientes politraumatizados y aquí podemos ver un ejemplo de una paciente politraumatizada que ingresa a un centro de trauma con un Glasgow de 3/15. La arteria carótida y radial eran palpables, pero estaban disminuidos. Se procede entonces a hacer o asegurar la vía aérea, pero tenía un trauma facial o una fractura facial severa, entonces se hace una cricotiroidectomía. Posteriormente, entonces, se hace la colocación de una línea arterial. Mira que la presión arterial de esta paciente es 46/25. Inicia el manejo con adrenalina, mientras se está canalizando la otra línea arterial para colocar el RIBOA. El cirujano inmediatamente verifica la adecuada posición en la zona 1 porque tiene ahí el arco en C para verificar su posición. Y ya cuando el paciente está estabilizado, inmediatamente se procede a hacer el TAC corporal total, que como dijimos no se demora más de 3 minutos. Durante el TAC corporal total se dan cuenta pues en esta paciente específico que tiene un hematoma subdural y unos sangrados importantes arteriales a nivel hepático y de la arteria ilíaca interna. Ellos pues entonces hacen un
parcial del Rivoa para mantener una presión arterial meta de 90 a 100 milímetros de mercurio, y se empieza entonces a hacer la embolización de una de las arterias ilíacas internas izquierda, mientras que simultáneamente el neurocirujano llega y está haciendo la craniostomía con orificios de trepanación para aliviar la presión del cerebro, con monitoría de la presión intracraneal, y pues todo se hacen de manera simultánea. Se empieza también a embolizar la arteria ilíaca interna derecha, la arteria hepática derecha, y finalmente ya el neurocirujano termina su procedimiento y se procede a hacer otro TAC cerebral de control. Ya cuando ve que se ha mejorado el hematoma, pues entra el cirujano de trauma y hace su empaquetamiento preperitoneal, y posteriormente el grupo de ortopedia hace la fijación externa de la pelvis. Una vez terminado entonces el procedimiento, la paciente se traslada de inmediato a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, pues esto muestra los resultados prometedores que tiene este sistema híbrido de sala de emergencia en este grupo de pacientes. Entonces, el grupo de Osaka, que fue el primero en establecer ese sistema de emergencia híbrido, pues publica su primer estudio retrospectivo, cuyo objetivo principal era establecer el impacto del sistema de trauma sobre los flujos de trabajo de los pacientes, o del personal que trabaja en trauma. Y para eso entonces tuvieron como criterios de inclusión todos los pacientes con trauma cerrado que ingresaron directamente desde la escena hasta el ingreso al hospital, ya sea convencional o híbrido, donde requirieron una cirugía de control del sangrado definiéndose como toracotomía, laparotomía o embolización arterial transcatéter. Y se excluyeron todos los pacientes con paro cardiorrespiratorio traumático a la llegada. El resultado entonces del estudio entre febrero del 2010 hasta abril del 2012 es que se obtuvieron 48 pacientes, 21 para el protocolo de sistema híbrido, 27 para el protocolo convencional. Al comparar las poblaciones no se encontraron diferencias estadísticamente significativas, pero en cuanto a los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, el inicio de la tomografía, el inicio de la terapia para el control del sangrado, la embolización arterial transcatéter fue mucho menor en el sistema híbrido, con una P estadísticamente significativa, sin tener o sin encontrar diferencias en la mortalidad a 28 días. Y si bien es un estudio retrospectivo realizado en un solo centro con un tamaño de una muestra pequeña, fue uno de los primeros estudios en mostrar que este fue un concepto novedoso y que podía ser utilizado en pacientes con trauma cerrado, donde se podía hacer un inicio rápido de las pruebas diagnósticas y del manejo para el control del sangrado. Este otro estudio retrospectivo realizado en un centro japonés también tenía como objetivo evaluar los resultados perioperatorios de las laparotomías en pacientes con trauma abdominal cerrado, que se ingresó en los sistemas híbridos de sala de emergencias. Entonces, en total fueron 53 pacientes entre abril del 2013 a julio del 2018, y 17 se hicieron laparotomías en sala de operaciones, 29 en la sala de emergencia, 7 en el sistema híbrido, mostrando que en el sistema híbrido los pacientes estaban más comprometidos, se les hizo más TAC, y lo más importante es que el tiempo de llegar hasta la sala de operaciones fue mucho menor, y la realización de embolización arterial transcatéter y el uso de Rivoa de manera simultánea fue mejor y más frecuente en el grupo de sala de emergencia híbrida. Y si bien la mortalidad del grupo fue del 43%, eran los pacientes que estaban más graves, tenían un ISS alto con un TRIS bajo. Este estudio también fue de los primeros, y aunque es muy pequeño, mostró que esta modalidad de sistema híbrido era potencialmente beneficioso para salvar pacientes con trauma abdominal cerrado, ya que permitía el manejo en conjunto entre cirujanos de trauma y radiólogos intervencionistas, al permitir la realización de laparotomía, Rivoa y embolización arterial transcatéter simultáneamente en un solo sitio. Este estudio retrospectivo realizado en un hospital terciario en Japón
entre agosto del 2007 hasta enero del 2020, tenía como objetivo establecer el subgrupo de pacientes que más se podrían beneficiar en el uso de la sala de emergencia híbrida. Para eso, entonces, se tuvieron 1.050 pacientes, 360 para el sistema convencional, 690 para el sistema híbrido. Y se observó al comparar las poblaciones que en el sistema convencional los pacientes eran más jóvenes en comparación con el sistema híbrido, que en cuanto al mecanismo de la lesión, los accidentes de tránsito fueron más comunes en el sistema convencional. Esto fue, pues, mostraron diferencias estadísticamente significativas. En cuanto a los signos vitales, tanto la presión arterial sistólica como el PT y el INR, si bien estaban más elevados en el grupo de cirugía híbrida y con una P estadísticamente significativa, no tuvieron una importancia clínica. Por todo lo demás, no se encontraron diferencias ni en otros signos vitales, ni en pruebas de laboratorio, ni en ISS, ni en la probabilidad de supervivencia entre ambos grupos. Ahora, debemos tener en cuenta que en cuanto al tratamiento endovascular para el control del sangrado, mayor porcentaje de pacientes de sistema híbrido fueron sometidos a manejo endovascular, pero por el contrario, mayor cantidad de pacientes del manejo convencional fueron sometidos a cirugía de emergencia. La explicación a esto es que como los pacientes de cirugía del sistema híbrido, pues se les hacía embolización para el control del sangrado, no era necesario hacer una cirugía abierta. Sin embargo, las cirugías intracraneales de emergencia fueron similares para ambos grupos. En cuanto a la transfusión de hemoderivados, el uso de glóbulos rojos y de plaquetas fue menor en el grupo de emergencia híbrida en comparación con el convencional, pero no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en cuanto al uso del plasma congelado. Pero lo que sí se vio es que el inicio del tomógrafo, de la llegada hasta la realización del examen con el tomógrafo, el tiempo de inicio de la cirugía, el tiempo de inicio de cirugía intracraneal y el tiempo del control del sangrado fueron mucho más cortos en el sistema híbrido en comparación con el convencional. Ahora, en cuanto a la mortalidad a 28 días, se encontró una reducción significativa en el sistema híbrido, 12,7% versus el convencional, que fue de 21,7%. Ahora, al hacer la mortalidad a los 28 días ajustada con la probabilidad de supervivencia, se puede ver que hubo una reducción drástica a los 200 días después de instalado el sistema de emergencia híbrida, y esto se mantuvo estable durante los siguientes 7 años de la instalación de este sistema. Al comparar entonces la mortalidad de este grupo de pacientes con el puntaje del ISS, se vio que los pacientes que fueron atendidos en el sistema híbrido de sala de emergencia, pues tuvieron menor mortalidad. Y si bien esa diferencia fue muy pequeña en pacientes con un ISS de 25 a favor del sistema híbrido, cuando el ISS de estos pacientes era de 26 o más, se vio de manera significativa que la mortalidad era más reducida en el grupo de sistema híbrido. Y si bien también se reconoce de que es un estudio retrospectivo realizado en un solo centro, es un estudio que mostró que el sistema híbrido mejora la mortalidad de los pacientes con trauma cerrado, especialmente de mayor gravedad, ISS de 26 en adelante, y o con sangrado activo, debido a que se permite un diagnóstico inmediato y una intervención terapéutica oportuna. Este es uno de los primeros estudios retrospectivos que se realizó en Estados Unidos con el objetivo de mirar cuál era la experiencia de los quirófanos híbridos en un centro de trauma de Estados Unidos. En estos incluyeron 292 pacientes, donde 106 era para el manejo convencional, 186 era para el manejo del sistema híbrido. Ahora, comparando las poblaciones, la edad o la mediana de edad era de 41 años, el 25% de los pacientes eran mujeres, el traumatismo penetrante se presentó en el 38%, la mediana de puntuación del índice de severidad era de 18 y 22% respectivamente. Y recordemos de que en ambos grupos en general el 35% requirieron o fueron intubados en el evento o en el departamento de emergencia. El 65% restante fueron intubados en el quirófano.
Ya para parámetros como la presión arterial sistólica, el pH y el ácido láctico fueron similares en ambos grupos, pero los niveles de hemoglobina están ligeramente disminuidos en el grupo de sala de reanimación híbrida. El tiempo R en la tromboelastografía era mucho más lento en el grupo de la sala híbrida en comparación con el convencional, pero esto no tuvieron ninguna importancia clínica. Entonces, después de la instalación de los sistemas híbridos de trauma de emergencia, se encontró que hubo un aumento significativo del uso de Riboa por parte de los cirujanos de trauma, 8% versus 1% con una P estadísticamente significativa, y los procedimientos para el control del sangrado definiéndose como esternotomía, toracotomía, laparotomía, empaquetamiento preperitoneal, exploración del cuello o manejo quirúrgico de vaso específico fueron similares para ambos grupos. Ahora, el uso del clampeo de aorta y el reparo primario sí fueron ligeramente mayores en el grupo de el manejo híbrido, y la consulta intraoperatoria del cirujano cardiotorácico o vascular fue en general del 13%. Ahora, la cohorte de procedimientos angiográficos para el sistema híbrido fue mucho mayor, 21% versus el manejo convencional. Sin embargo, la incidencia de angiografía terapéutica fue similar para ambos grupos. El uso entonces ya de ácido tranexámico o la transfusión de hemoderivados entre la llegada a las primeras 4 horas fue similar en ambos grupos. Igualmente, el control de la hemorragia también resultó similar en ambos grupos. Sin embargo, el intervalo desde la llegada hasta el inicio de la cirugía para el control de la hemorragia sí fue menor en el grupo del sistema híbrido con una P estadísticamente significativa. Igualmente, las transfusiones a las 4 y 24 horas de llegada del paciente fueron mucho menores en el sistema híbrido de emergencia. Igualmente, en cuanto a la tasa general de complicaciones, infecciones y problemas como la neumonía, fue mucho menor en el grupo del sistema híbrido con una P estadísticamente significativa. Y al hacer la clasificación de complicaciones de Claville-Lindon, se observó que los pacientes del manejo convencional tenían más riesgo de complicaciones tipo 4B. Eso implica entonces que este grupo de pacientes requería más ingreso a la unidad de cuidados intensivos, más reintubación y mayor estancia prolongada en la UCI en comparación con el sistema híbrido. Sin embargo, se reconoce que la estancia hospitalaria y de la unidad de cuidados intensivos fue similar para ambos grupos. Otra diferencia que se encontró fueron los días de ventilación mecánica. Fue mucho más corta en el sistema híbrido comparado con el convencional, con una P estadísticamente significativa, y la disposición al alta y la mortalidad sí fueron similares para ambos grupos. Este estudio mostró entonces que los quirófanos híbridos permitían un uso más frecuente y seguro del Riboa, permitían un control más temprano de la hemorragia, generaban menos transfusiones tempranas, generaba menos vías de ventilación y menores complicaciones infecciosas. Este otro estudio retrospectivo tenía como objetivo también evaluar el flujo de trabajo de trauma en los sistemas híbridos. En total, pues en este grupo se obtuvieron 360 pacientes para el convencional, 336 pacientes para el sistema híbrido. En términos generales, no habían diferencias estadísticamente significativas, excepto en el PT y en el INR, donde no hubieron diferencias clínicas importantes. Se debe reconocer de que los procedimientos de control del sangrado de ambos grupos fueron similares. Sin embargo, los procedimientos de radiología intervencionista fueron mayores en la sala híbrida, mientras que las cirugías intracraneales fueron más frecuentes en el grupo convencional. En cuanto a las cirugías sin realizar un TAC corporal total, fue más frecuente en el sistema convencional. Muy probablemente esto se debe a pues, que en el sistema convencional no estaba disponible de manera inmediata o más rápida el tomógrafo pues, para hacer un subTAC corporal total. Y al comparar ambos grupos, se observó que la mortalidad a 28 días resultó ser significativamente menor en el grupo de la sala de emergencia híbrida, y también se encontró particularmente que las muertes por exsanguinación eran menor en este grupo con una P estadísticamente significativa,
y al hacer un ajuste de los factores de confusión mediante un análisis de regresión multivariada, se observó una asociación significativa entre la sala de emergencia híbrida y una mortalidad reducida a 28 días. Igualmente se encontró una asociación significativa entre sala de emergencia híbrida y menor muerte de exsanguinación. Y, sin embargo, no se encontraron diferencias significativas en cuanto a sala híbrida con muerte cerebral o muerte por trauma craneoencefálico severo. Recordemos que la mortalidad a 28 días fue mucho menor en el grupo de sala de emergencia híbrida, y esto fue particularmente significativo en los pacientes después de la instalación del sistema híbrida a los 2 y 3 años, y de los 3 años a los 4 años, pero no alcanzó a ser significativo desde la instalación del sistema híbrido hasta el primer año y desde el primer año hasta el segundo año. Muy bien, dentro de los criterios de valoración secundaria de este artículo, se encontraron también que un mayor porcentaje de pacientes del sistema híbrido fueron clasificados como independientes, ya sea al alta o a los 28 días en comparación con el grupo convencional, y menor grupo de pacientes del sistema híbrido requirieron la administración de líquidos endovenosos durante las primeras 24 horas. Ahora, al comparar los tiempos o intervalos de realización de procedimientos, los sistemas híbridos tuvieron menor tiempo para la realización de tomografía, menor tiempo para el inicio de la cirugía de que generara el control de la hemorragia. Esto entonces mostró también que el sistema de trauma de emergencia generó una disminución en la mortalidad de los traumas severos. Y además de eso, también redujo el número de muertes por exsanguinación debido a que se había una reducción en el número o en el tiempo más bien de la tomografía con un tratamiento más oportuno. Este estudio retrospectivo también en un centro, realizado en un centro de trauma japonés, tenía como objetivo evaluar la seguridad y los efectos clínicos de la sala de emergencia híbrida. Se obtuvieron 279 pacientes, 134 para el manejo convencional, 145 para el sistema híbrido. La mediana de edad del grupo fue de 69 años de edad, y en términos generales no hubo diferencia ni en la intervención ni en la transfusión, y si bien los sistemas híbridos tuvieron más paro cardiorrespiratorio comparado con el sistema convencional, no hubieron diferencias estadísticamente significativas. Lo que sí se vio es que el inicio desde la realización del TAT y el inicio de las intervenciones para controlar el sangrado fueron mucho menores en los sistemas híbridos de emergencia, con una P estadísticamente significativa. No hubieron diferencias en cuanto al número de sobrevivientes hospitalarios, y tampoco hubieron diferencias en cuanto al nivel de incidencia de complicaciones. No hubo muertes en los pacientes con una probabilidad de supervivencia mayor a 0.5, excepto para aquellos pacientes con trauma craneoencefálico grave o con una puntuación de Glasgow menor a 5 o pacientes mayores de 80 años. Además, tampoco hubo diferencias significativas en el número de sobrevivientes con una probabilidad de supervivencia menor a 0.5. En cuanto a la transfusión de hemoderivados, se vio que el sistema híbrido se asoció con menor transfusión de sangre total, menor transfusión de glóbulos rojos y menor transfusión de plasma fresco congelado, con una P estadísticamente significativa. Y para evitar entonces sesgos de selección, en el mismo estudio se hizo un emparejamiento por propensión, de tal manera que los grupos quedaron similares, de 103 pacientes cada uno, y eran comparables sin encontrar una diferencia estadísticamente significativa en el grupo. Y se encontró igualmente que los sistemas híbridos se asociaron con menor transfusión de sangre total, de glóbulos rojos, y si bien también se asoció con menor transfusión de plasma fresco congelado, la diferencia no alcanzó a ser estadísticamente significativa. Entonces el estudio mostró de que este sistema híbrido de emergencia acortó el tiempo de llegada y de las intervenciones, incluida la cirugía, redujo la necesidad también de las transfusiones de hemoderivados en la reanimación, a pesar de que no hubo diferencias estadísticamente significativas en mortalidad cuando se hizo el emparejamiento por propensión.
Esto fue uno de los pocos estudios que evalúa el sistema híbrido con trauma cerebral severo. Y en este estudio, pues, se evaluaron los pacientes politraumatizados que se sometieron a control de hemorragia y monitoría de presión intracraneal en un mismo híbrido. En total fueron muy pocos pacientes, fueron 10 pacientes. El tiempo promedio del control del sangrado fue de 29 minutos. El inicio de la tomografía fue de 9, el del sangrado fue de 29 minutos y el inicio de la intervención intracraneal fue de 39 minutos. Se utilizó el Riboa en 2 pacientes con un inflado parcial para no generar una elevación excesiva de la presión intracraneal, manteniendo las presiones arteriales entre 90 y 100 milímetros de mercurio y una presión de perfusión cerebral mayor o igual a 60 milímetros de mercurio. En total, de los 10 pacientes, 6 sobrevivieron durante las primeras 24 horas, pero solo 4 sobrevivieron al alta y solo 2 de ellos pudieron vivir de manera independiente a los 6 meses. Bueno, se debe tener en cuenta de que este mostró pues que el sistema híbrido sí puede ser manejado en pacientes gravemente lesionados con trauma cerrado y trauma craneoencefálico severo, y sí pueden decir pues que solo sobrevivió el 40%, pero se debe tener en cuenta que estos pacientes son muy graves y que el TRIS de ellos es tan bajo como 0.02 a 0.07, y el que hayan sobrevivido al ser manejados por este sistema pues se considera que es un éxito. Este estudio, que ya es más grande, que es un estudio retrospectivo, tenía como objetivo evaluar los resultados funcionales de los pacientes con lesión cerebral grave. En total, pues obtuvieron 88 pacientes para el sistema convencional, 70 para el sistema híbrido. Los grupos eran comparables, la única diferencia fue en el PT y en el INR, pero esto no tuvo ninguna implicación clínica. Al comparar ambos grupos, se encontró que no hubo diferencias significativas en cuanto a la proporción de cirugías intracraneanas, ni tampoco la proporción de cirugías de control de la hemorragia. Sin embargo, se encontró que el 55% de los grupos convencionales y el 41% de los grupos manejados en sistema híbrido tuvieron resultados desfavorables a los 6 meses. De tal manera que se encontró una asociación significativa entre el uso del sistema híbrido y una reducción de los resultados desfavorables a 6 meses. Ahora, el sistema híbrido de sala de emergencia se asoció significativamente con mejores resultados de lesión cerebral traumática aislada, pero no se encontraron diferencias en cuanto al trauma múltiple ni en otros subgrupos. Igualmente, no se encontraron diferencias en la mortalidad a 28 o 6 meses. Sin embargo, después del ajuste del sesgo de selección, sí se encontró que las salas de emergencia híbrida disminuían la mortalidad a los 6 meses. No hubo diferencias en cuanto al síndrome de disfunción orgánica, días de ventilación o días en las unidades de cuidados intensivos. Igualmente, las salas híbridas se asociaron con menor inicio del examen de tomografía y menor tiempo desde el comienzo de la cirugía de emergencias, con una P estadísticamente significativa. Este artículo, que es retrospectivo, va orientado al manejo de pacientes con fractura pélvica. Su objetivo era evaluar la puntualidad de la angioembolización en pacientes con fractura pélvica que fueron tratados en salas híbridas de sala de emergencia. En total se obtuvieron 96 pacientes, 72 para el manejo convencional, 24 para el sistema híbrido. Y se encontró que los pacientes del sistema híbrido eran más jóvenes, también que los pacientes del sistema híbrido también tuvieron mayor lesiones cerebrales graves y mayor intubación. Por otro lado, también tenían un RTS más bajo, y si bien el ISS era más alto y el TRIS era más bajo, en este caso sí no alcanzaron a ser estadísticamente significativos. Ambos grupos fueron sometidos de manera similar a la realización de tomografías para la evaluación inicial. Sin embargo, en el sistema híbrido de emergencia, en menor proporción se realizó el FAS y las radiografías portátiles. Por otro lado, mayor probabilidad, o los cirujanos y los radiólogos intervencionistas estaban más disponibles en los pacientes que eran atendidos en el sistema híbrido que en el convencional, e igualmente también se hicieron
más cirugías simultáneas para el control del sangrado y el uso del RIBOA en comparación con el manejo convencional. El protocolo de activación de transfusión masiva también fue más alto en el sistema híbrido, pero no se alcanzaron a encontrar diferencias significativas en cuanto a la transfusión de hemoderivados. La tasa de eventos adversos de complicaciones relacionadas con angioembolización, complicaciones infecciosas y mortalidades hospitalarias fueron similares en ambos grupos. Ahora, al comparar los pacientes que fueron sometidos a RIBOA, desde la llegada de esos pacientes al departamento de emergencia hasta la colocación de la vaina femoral de 5 French, el tiempo del despliegue del RIBOA y el tiempo de oclusión fueron menores en el sistema híbrido de sala de emergencias. No se presentó ninguna complicación de RIBOA en el sistema híbrido, pero sí se presentó una complicación en el manejo convencional donde se generó una lesión de la arteria ilíaca externa secundaria a la colocación de una vaina de RIBOA. Las tasas de mortalidad bien fueron peores en los sistemas convencionales que en los sistemas híbridos, pero esto no alcanzó a ser estadísticamente significativo. En cuanto al tiempo de llegada al tomógrafo, en este estudio fue, si bien ligeramente menor en el sistema híbrido, no alcanzó a ser estadísticamente significativo, y los tiempos, sin embargo, los tiempos hasta la llegada de la realización de la angiografía sí fue mucho menor en el sistema híbrido con una P estadísticamente significativa. Los tiempos desde el procedimiento de angiografía fueron similares para ambos grupos, pero los pacientes que sobrevivieron en el sistema de sala de emergencia híbrida estaban más graves. Tienen un ISS más alto, un RTS más bajo y un TRIS más bajo con una P estadísticamente significativa, mostrando que los sistemas híbridos de emergencia son útiles y beneficiosos para el manejo y el control de hemorragias en pacientes con fracturas pélvicas. Este estudio de costo-utilidad tenía como objetivo, porque este es el primer estudio que evalúa qué tan costo efectivos son los sistemas híbridos de trauma de emergencia en pacientes con traumatismo grave, pero en ausencia de lesión cerebral traumática severa. Para eso entonces se compararon ambos grupos y se utilizó y se analizaron los resultados de año de vida ajustados por calidad, los costos, la relación de costo-efectividad incremental, que es el costo adicional que se genera por utilizar una nueva terapia necesaria para generar años de vida ajustados por calidad, y se incluyeron todos los pacientes con trauma cerrado severo, un ISS mayor a 16, pero que no tenían lesión cerebral severa, es decir, pacientes con un Glasgow menor a 8, con una hemorragia intracraneal demostrada en la tomografía, pacientes con paro respiratorio, pediátricos, pacientes trasladados a otras instituciones, pacientes con trauma penetrante y embarazadas fueron excluidos. Entonces, a partir de ahí, se creó un árbol de decisiones a corto y largo plazo. Para largo plazo se utilizó el modelo de Markov, y de tal manera que pues, los pacientes con trauma severo fueron manejados en alguno de estos sistemas y podían estar en alguno de estos dos estados, o superviviente o pacientes que fallecieron a los 28 días después de la lesión. Los pacientes supervivientes podían seguir como supervivientes o podían pasar al estado de muerte. Y se estableció la edad inicial de 50 años teniendo en cuenta la edad media de esta población, y el árbol a corto plazo se definió como 28 días y a largo plazo a un año. El modelo se ejecutó de hasta la muerte o hasta los 50 años, asumiendo que ningún paciente sobrevivió pues, después de 100 años. Entonces, ¿cuáles fueron los costos? Pues los costos de admisión en la sala de emergencia híbrida pues fue mucho más alto, fueron $86,716 en comparación con los $60,742 del manejo convencional. Sin embargo, la mortalidad a 28 días del sistema convencional fue de 0.16 en comparación con el sistema híbrido, que fue mucho menor, de 0.08. Entonces, en un escenario base, donde se está haciendo un flujo de trabajo en trauma utilizando la sala de emergencia híbrida, se encontró que había un aumento de 1.03 años de vida ajustado por calidad y 2.05 años adicionales en el horizonte de tiempo de vida si se comparaba con el manejo convencional. Pero por el contrario, el uso de las salas de emergencia híbrida generaron un costo adicional de
$591. Eso equivale entonces a que hay una relación de costo-efectividad incremental en total que fue de $32.522 por ganancia de años de vida ajustados por calidad. Al utilizar el diagrama de Tornado, la relación de costo-efectividad incremental fue sensible en los tratamientos a corto plazo y la costo-efectividad incremental para los pacientes que utilizaron este sistema fue variable de $20.358 hasta $109.042 de vida ajustado por calidad. Sin embargo, la relación costo-efectividad incremental calculada se volvió más baja al umbral de disposición de pagar, que para el modelo de salud japonés es de $47.619, cuando la mortalidad a 28 días fue menor a 0.66. Y para los demás parámetros también estuvo por debajo del umbral de disposición a pagar. Ahora, al hacer el análisis de sensibilidad probabilístico, se mostró que la mayoría de los puntos estaban ubicados en el cuadrante superior derecho y solo unos pocos estaban ubicados en el cuadrante inferior izquierdo. Esto nos indica de que si bien el flujo de trabajo del sistema híbrido es más costoso, también resulta más eficiente si se compara con el convencional. Y al hacer en la base de curvas de aceptabilidad y rentabilidad, que es el cuadro número B, se estimó que la probabilidad de que el sistema híbrido de sala de emergencias fuera rentable era del 79.3%, según el umbral de disposición a pagar, que era de $47.000. Esto mostró, pues es el primer estudio que muestra la costo-efectividad y muestra que puede ser rentable el uso de los sistemas híbridos de sala de emergencia para el manejo de pacientes de trauma cerrado grave con una lesión cerebral, en ausencia de lesión cerebral. Sin embargo, pues también se deben hacer otros estudios de costo-efectividad utilizando otros modelos de salud. Muy bien. Entonces, pues debido a todos los beneficios que ha generado pues el sistema híbrido de sala de emergencia, entonces después de la instalación de este sistema híbrido por el Hospital de Osaka en julio del 2011, otros centros de trauma de Japón empezaron a instalar sus propios sistemas híbridos, de tal manera que en la actualidad hay 10 sistemas híbridos en Japón, uno en Corea del Norte, y esto se ha empezado a extender a otros hospitales del mundo, como Taiwán, Brasil, Bélgica, Suiza, Tailandia, Alemania y Australia. Y se espera que la expansión de estos sistemas híbridos de sala de emergencia se empiece a acelerar en los próximos años. Recordemos de que los sistemas híbridos de sala de emergencias son sistemas relativamente nuevos y a medida que las instalaciones van madurando y que los nuevos centros de trauma van implementando sus propios sistemas híbridos de sala de emergencia, también se van haciendo sus propios ajustes y van mejorando el flujo de trabajo propuesto con el sistema original, reconociendo de que el sistema original de diseño tiene ciertas limitaciones, y una que se ha identificado en el modelo original es que el arco en C se encontraba al lado de la camilla del paciente y esto reducía de manera significativa el espacio de trabajo de los cirujanos de trauma. De tal manera que los siguientes modelos que se han realizado colocan el arco en C en el lado opuesto al tomógrafo. De tal manera que cuando el paciente llega a la sala híbrida, se hace primero su tomógrafo, se hace primero su TAC corporal total y una vez identificada la fuente del sangrado o la causa, el paciente pasa a modo de intervención, que es cuando la mesa quirúrgica se voltea sobre su propio eje y queda al lado del arco en C. Esto pues permite que este espacio reducido de tamaño se desaparezca y los emergenciólogos, los cirujanos de trauma y los anestesiólogos pues puedan trabajar en un espacio más amplio. Otro de los problemas que se identificaron es que pues, los sistemas híbridos de sala de emergencia hacen uso del tomógrafo, de tal manera que cuando los pacientes ingresan, el tomógrafo ya no se puede utilizar y eso constituye un problema económico porque ya no se puede utilizar para pacientes hospitalizados o ambulatorios. De tal manera que otros centros de trauma diseñaron un flujo de trabajo de 2 habitaciones separadas con una puerta móvil, de tal manera de que una habitación está en la suite de tomografía y en la otra habitación está el sistema híbrido de sala de emergencias.
Y entonces, si el paciente politraumatizado llega y requiere, pues, y entra al sistema híbrido de sala de emergencia, se abre la puerta, el tomógrafo se desliza hasta donde se encuentra el paciente, se hace el TAT corporal total y una vez ya no se utiliza, posteriormente se desliza hacia la habitación de tomografía, donde se va a seguir utilizando para los pacientes hospitalizados y los pacientes que se encuentran ambulatorios. Esto pues muestra la constante innovación de los centros de trauma japoneses con los sistemas híbridos de sala de emergencias. Para finalizar, otro de los aspectos importantes que además de tener la infraestructura para generar un sistema híbrido de sala de emergencias, pues también se necesita del personal que sea capaz de reanimar a ese paciente en esos sistemas. Hola, El profe. sistema Dígame que es convencional casualidad que nos veamos. incluye pues Bueno. los pacientes con cirugía de trauma, los emergenciólogos y los anestesiólogos, pero también hay disponibilidad también de los especialistas secundarios que son los ortopedistas y los neurocirujanos. Pero recordemos, esto es una sala de emergencia híbrida y por lo tanto también se depende de los radiólogos intervencionistas. Entonces, se debe tener disponibilidad casi permanente de los radiólogos intervencionistas y estos deben responder al llamado como mínimo 15 minutos después de activado el código de trauma. Por lo tanto, tener una disponibilidad de radiólogos intervencionistas que puedan llevar a cabo la atención de estos pacientes en sistemas de emergencia híbridos es un desafío porque no hay suficientes radiólogos para pues, cubrir una guardia de 24 horas al día, 7 días a la semana. Y es por eso que los centros de trauma japoneses han implementado programas para capacitar a los cirujanos en la realización de embolización arterial transcatéter. Y ese es el siguiente paso. Así como Estados Unidos ha generado a través del Comité de Trauma del Colegio Americano de Cirujanos el curso BES, que es el curso de habilidades endovasculares básicas para trauma, para satisfacer esa creciente demanda de procedimientos endovasculares en pacientes con cerrado, deberá también en el futuro generar programas para capacitar a sus propios cirujanos de trauma en hacer procedimientos de embolización arterial transcatéter. De tal manera que en la era donde ya están en expansión los sistemas híbridos de sala de emergencia, los cirujanos de trauma con formación endovascular pues se convertirán en los subespecialistas cruciales para la resucitación en trauma. Hay que tener ciertas variables en los sistemas de trauma para la instauración de estos sistemas híbridos. Brevemente, es que en Japón pues no hay tantos cirujanos de trauma como en Occidente. Idealmente, en los centros de trauma, los pacientes politraumatizados deben ser atendidos inicialmente por cirujanos de trauma. Diferencias también es la atención prehospitalaria. Los paramédicos en Occidente desempeñan un papel más importante en realización de procedimientos y traslado del paciente a los centros de trauma. En Japón, los paramédicos tienen una acción más limitada para hacer intervenciones. Sin embargo, pues las ambulancias y los helicópteros que transportan esos pacientes tienen médicos, por lo que hay posibilidad de que se generen intervenciones quirúrgicas cuando el médico lo considere necesario. Y los dos últimos, que son los más importantes, que son la capacitación en radiología intervencionista. Los cirujanos de trauma en Japón están capacitados para hacer embolización arterial transcatéter y eso se traduce que no requieren de los radiólogos intervencionistas para poder hacer su intervención. Al contrario de lo que ocurre con los cirujanos de trauma en Estados Unidos, que tienen poca o ninguna capacidad para hacer radiología intervencionista y dependen del radiólogo intervencionista para poder hacer ese procedimiento. Por lo tanto, a la medida que se va expandiendo, pues se tiene que hacer la capacitación cruzada para los cirujanos, de tal manera que esto disminuye los tiempos para manejar este grupo de pacientes en estos sistemas. Y el último, que también es muy importante, son los costos y la flexibilidad. En los centros de trauma, la instalación de esos sistemas híbridos en un sistema de trauma ya tradicional no está libre de obstáculos y uno de ellos es la costo-efectividad, porque estamos hablando de varios millones de dólares. Entonces se necesitan hacer más estudios que miren el costo-beneficio y el retorno esperado de inversión. Muy probablemente un centro híbrido de sala de emergencias no sea factible en centros o hospitales donde
no hay trauma o el volumen es bajo. Eso se deben hacer en centros donde el volumen suele ser más alto. Otras preocupaciones que existen es que se deben hacer más estudios porque el sistema de emergencia híbrido se hace en un departamento de emergencia, es decir, no es estéril, por lo que el aumento de complicaciones infecciosas siempre está latente. Se deben hacer más estudios respecto a las complicaciones infecciosas en este grupo de pacientes. Y el otro, el preocupación es la rotación de pacientes. Cuando el paciente ingresa al departamento de emergencias, eso genera ocupación de la sala de reanimación y del tomógrafo. Y por tanto, otros pacientes ya no podrán utilizar el tomógrafo porque usualmente solo hay uno. Y por eso es que se están haciendo las innovaciones como el doble cuarto con puerta móvil para evitar este tipo de inconvenientes. Muchas gracias. Bueno, bueno, yo creo que Carlos dio bastante información respecto a todo este sistema híbrido, algo, pues, muchos datos que pueden ser un poco complejos a veces de entender. Obviamente no voy a repetir la información que dio Carlos y simplemente quiero recalcar en algunos puntos importantes que creo yo que todos debemos tener en cuenta. Entonces, lo primero que quiero decirles es la importancia que ya mostró Carlos con datos de cómo impacta esto sobre la sobrevida de los pacientes víctimas de trauma grave y cómo es posible que esto de pronto no incremente los costos. En ese estudio de costos que mostró Carlos, que es bien complejo, ellos dicen que en un sistema de salud organizado es posible que estas salas, en ese estudio solamente atendían 64 pacientes por año. Es posible que en un hospital donde se atiendan más de esos pacientes sea muchísimo más rentable que en los países de aquí de Japón. Básicamente esto, para que lo entiendan todas las personas que están conectadas, es un quirófano a 3 metros de la puerta de urgencias, de donde se entra a urgencias, de donde llega la ambulancia a los hospitales. La ambulancia llega a la puerta del hospital y más o menos a 3 metros de la entrada está el quirófano híbrido, que es un quirófano como el que les mostró Carlos ahí. Aquí en el hospital que yo estoy, puede ser que sea la sala más nueva de Japón, es la más moderna, una sala que instalaron a finales del 2018. Y funciona con ese sistema de doble cuarto que tienen ahí. Yo les voy a compartir, les voy a mostrar aquí unas imágenes que tenía preparadas para mostrarles hoy, que pueda y el que tenga disponibilidad de verla en el celular, póngalo porque pues, es bastante interesante lo que les voy a mostrar. Entonces, este es un video que preparamos que les voy a poner, me cuentan si lo están viendo. Entonces miren en la parte derecha inferior el tiempo que va corriendo. Miren ahí cómo llega un paciente de trauma. Entonces yo les voy explicando. El aro pues que ven atrás es el tomógrafo. Detrás de ese aro hay una puerta azul, que es una puerta que abre y cierra. Vayan mirando todos aquí cómo trabaja el equipo de urgencias. Entonces miren que una sala híbrida no es para que la operen personal muy especializado, sino un equipo multidisciplinario que está conformado por camilleros, circulantes, mensajeros, auxiliares de enfermería, enfermeras jefes, urgentólogos, especialistas en vía aérea, cirujanos generales, cirujanos de trauma, cirujanos endovasculares, que puede ser un radiólogo intervencionista, un cirujano vascular o un cirujano de trauma que sepa manejar los dispositivos endovasculares. Y miren cómo es todo un trabajo en equipo. Miren el tiempo que llevan, más o menos ahí, van 10 minutos, más o menos, van 10 minutos, el paciente ya se le han canalizado 2 vías de acceso, posiblemente ya tiene canalizado una línea arterial, están en estos momentos asegurando la vía aérea. Ustedes ven que el tomógrafo está ahí detrás. Lo que les explicó Carlos de la doble sala es muy importante. Esa puerta azul de atrás se abre y cuando esa puerta se abre, el tomógrafo pasa a la otra sala, a una sala contigua. El tomógrafo se mueve en estos rieles que ustedes ven abajo y eso tiene varias implicaciones. Bueno, yo quiero que vean el tiempo que ha pasado desde que el paciente llegó, 16 minutos, y al paciente ya se le está haciendo la tomografía, como ustedes ven ahí ya se le están transmitiendo glóbulos rojos y plasma, y van 17 minutos desde que el paciente llegó y se le está realizando la escanografía. Esto en centros, en Colombia, en centros
especializados en trauma como el nuestro posiblemente no logremos tener esos tiempos por los desplazamientos pues, que nos requiere, que tiene que hacer adentro del hospital. Les decía yo que la sala contigua tiene varias implicaciones. Mientras estábamos viendo la tomografía del paciente, que por 21 minutos después de haber llegado ya se tienen las imágenes tomográficas del paciente. Esa salita de atrás entonces tiene una implicación muy importante, es que el tomógrafo pasa ahí allá y primero libera espacio adentro de la sala. Esta es una sala de 72 metros cuadrados. Y lo otro que permite es que cuando la sala híbrida no se está utilizando, en esa otra sala contigua se realizan las tomografías de urgencias que van saliendo en el transcurso del día para pacientes que no son de trauma, pacientes que, no, o que son de trauma, pero no requieren pues, una intervención inmediata en una sala híbrida. Entonces, el tomógrafo se está utilizando todo el tiempo para otras actividades, y pues cuando se requiere en la sala híbrida, simplemente por decidir se trae esta sala y se toma la tomografía. Entonces, lo primero que les quería mostrar era eso, esos 21 minutos que se tardó en ya tener las imágenes, y voy a pasar a compartirles otro video que tengo acá. Otro video que tengo acá, que es este. A ver, eso, compartir. Listo. Entonces, vamos a seguir como en el video ese que traía. En este video me dicen si lo están viendo o no. Entonces, este es el paciente que estamos viendo ahí. Es un paciente de 20 años, un accidente de moto, que venía hipotenso pues, y con un FAS positivo. Como les mostré ahorita, pues pasó un tiempo para hacerle la tomografía. Entonces, a los 15 minutos ya teníamos la tomografía del paciente. Y aquí ya les voy a mostrar las imágenes que tenía este paciente. Este es un paciente que está inestable y pues que se le están transfundiendo los hemoderivados y demás. Entonces ustedes ven pues aquí la fase arterial y la fase venosa. Esto es diferente al hospital nuestro, donde tenemos un protocolo diferente para tal corporal total. Aquí se hacen las dos fases, pero yo quiero que ustedes vean en la tomografía de este paciente el trauma tan severo que tiene. Yo no sé si lo alcanzaron a ver, y si no se los voy a devolver un poquito para que ustedes vean el trauma hepático que tiene este paciente. Miren pues en la imagen de la izquierda el trauma tan severo que tiene este paciente en el hígado. Entonces, pues es un trauma hepático posiblemente grado 5 que requiere de una intervención. Entonces, posiblemente la mejor intervención para este paciente pues sea operarlo. De hecho, pues eso fue lo que se hizo, y la sala híbrida o el quirófano híbrido en urgencia, recuerden que esto es en urgencia, esto no es en el quirófano, sino en urgencias, permite pues esa posibilidad. Entonces, este paciente con esas imágenes, aquí vemos la reconstrucción tridimensional pues de esas imágenes, se decide pues llevar a una laparotomía, y como ven ahí en la misma sala, ven que está el tomógrafo allá atrás, todavía no lo han sacado, se procede pues a realizar el procedimiento. Es una laparotomía exploratoria, se encuentra un hemoperitoneo como de unos 3.000 centímetros cúbicos. En este momento el paciente ya tiene una oclusión aórtica por un balón de oclusión aórtica, como dice ahí en la presentación parcial, y en este momento ya se empaquetó el paciente, se hizo una revisión sistemática de la cavidad a través de los introductores que tiene el paciente. Se empieza a hacer una arteriografía para hacer una embolización selectiva, a pesar de que está empaquetado el hígado, una embolización selectiva de este sangrado. Entonces uno piensa, uno dice, hombre, pero si ya lo operaron y ya le hicieron el empaquetamiento, ¿para qué una embolización? Pues todos hemos visto muchísimos pacientes con traumas de esta magnitud que, a pesar de que los empaquetamos, el paciente en la UCI continúa sangrando. Entonces digamos que esto optimiza, como mostró Carlos ahorita, el uso de hemoderivados, las reintervenciones, y optimiza un montón de cosas en este paciente. Entonces, aquí con este video más o menos lo que les quería mostrar es cuál es la magnitud o el alcance de una sala de estas. Es una sala que ocupa espacio porque son más o menos 70 metros cuadrados que se ocupan en urgencias, pero digamos que nos permite hacer un manejo, digamos que muy completo del paciente. Entonces, que es que el paciente no hubo que embolizar, entonces ¿para qué la sala híbrida? Hombre, la sala híbrida a veces se utilizan todas las herramientas, a veces solamente se utiliza el TAC y se termina operando el paciente, a veces posiblemente se utiliza el TAC y solamente se embolicen algunos órganos sólidos y no se haga una laparotomía. Entonces, digamos que no es que haya que hacer todo, es para darle un manejo, integrar al paciente en la puerta de urgencias. Ahora que yo estoy acá, pues
que de hecho pues yo vine fue a esto, a ver cómo funcionaban las salas híbridas y mirar cómo era el funcionamiento de esto. Digamos que el sistema de salud japonés es diferente y digamos que tiene un poco más de recursos que el nuestro. Sin embargo, cuando uno analiza cómo se pagan este tipo de procedimientos, pues en Colombia lo pagan aseguradoras. Y es muy importante entender que aquí esta sala híbrida se usa más o menos en el tiempo que yo llevo acá, que ya voy a completar un mes, se utiliza más o menos máximo 3 veces por semana en pacientes de trauma. Pero da la posibilidad de hacer otro tipo de procedimientos urgentes diferentes a trauma. Pacientes con ACV, para protocolos ACV, se utiliza para pacientes que tienen un protocolo para ECMO muy interesante en el que lo utilizan y lo instalan en la sala de oriente, digamos que tiene otros alcances diferentes. Entonces, después de todo lo que Carlos les mostró, todos esos números de que sí funciona, de que disminuye claramente la transfusión de hemoderivados porque se hace el control del sangrado más rápido. Y para cerrar, lo que les quiero decir es, con una sala híbrida, lo que se logra es mejorar los tiempos del control del sangrado. Recuerden que nosotros insistimos mucho en que controle el sangrado, pero a tiempo, y a tiempo es en el menor tiempo posible. Si su menor tiempo fue 1 hora, hombre, ese era su mejor tiempo. Pero los pacientes víctimas de trauma se siguen muriendo. Algo podremos hacer mejor. Y posiblemente lo que podemos seguir mejorando ahora es, obviamente, los cuidados postquirúrgicos, pero yo creo que en lo que más podemos impactar hoy en los pacientes que se siguen muriendo de traumas en 2 cosas, en mejorar la atención prehospitalaria. Yo creo que mejorar la atención prehospitalaria es vital para salvar más pacientes y en mejorar los tiempos de control del sangrado. ¿Esto cómo se logra? Con muchísimas herramientas, pero digamos que estas salas híbridas nos permiten o nos abren un panorama adicional para todos nosotros. Esto no es el futuro, esto claramente es el presente, sino que a veces dar esos saltos genera temor económico y de capacidades. Yo creo que para esto lo primero que tenemos que entender es que la sala híbrida es para que todos trabajemos en ella, desde el mensajero hasta el cirujano endovascular, todo el mundo tiene que trabajar ahí, porque si el cirujano general no está ahí para ir haciendo unos procedimientos, el cirujano de trauma para ir haciendo otros y los que hacen terapia endovascular, pues el paciente no se va a salvar, y si la persona que trae la sangre no la trae a tiempo, pues no se va a salvar. Entonces, esto simplemente es una herramienta más como los protocolos de transfusión masiva, como la oclusión aórtica temprana. Esto simplemente es una herramienta que nos permite como agrupar todo esto. Quería mostrarles ese video pues como para que ustedes vieran cómo es una sala híbrida funcionando. Yo creo que, profe, abramos la discusión y hablamos aquí un ratico. Obviamente, lo que yo les digo, yo no es que sea la persona más experta en salas híbridas, pero me vine para acá a ver cómo era que funcionaba esto y pues así funciona, como les estoy mostrando pues ese video que les organizamos pues para mostrarles hoy. Aquí tienen las salas híbridas en este hospital desde el 2018 y pues ellos dicen que ya libraron la inversión que se hizo de la sala híbrida. Entonces, pues yo creo que ya abrimos los micrófonos para los que quieran preguntar o comentar y conversamos aquí un ratico respecto pues a esto. Hola Rubén. Rubén está pidiendo la palabra. Adelante, Rubén. Buenas, para mí es un orgullo estar con ustedes. Gracias a Dios no lo hicieron a la 1, a las 2 o a las 3 de la mañana de Doha, Qatar, como muchas de las veces. Pero para mí es un honor estar participando, y que lo considero de hermano, con el equipo de liderazgo de la Universidad del Valle, que sinceramente es ahora mismo para mí en toda Iberoamérica, incluyendo los Estados Unidos, el grupo para mí más avanzado que hay en cirugía, especialmente con reconociendo los impedimentos económicos que ustedes tienen en un país en desarrollo como Colombia. Carlos, como tú sabes, nosotros tenemos muy probablemente el centro de trauma más sofisticado y de centro de emergencia en el mundo. Ahora mismo nosotros tenemos 3 salones de quirófanos híbridos, incluyendo uno con MRI. Y creo que sí, que el diseño, como lo dijo el primer exponente, además de José Julián, tiene que retractarse para la máquina de tomografía o el CT scan, para así tú poder utilizarla en 2 salas de operaciones. Lo que yo veo un poquito diferente, especialmente si tú vas a las organizaciones de calidad como la Joint Commission de los Estados Unidos o tal vez el American College of Surgeons, es que una tomografía que tú la vas a hacer en un paciente
en la otra sala de emergencia y la trata y la vuelve a un quirófano, yo creo que la parte de esterilidad puede ser cuestionable en ese sentido. Eso es lo que yo veo, pero creo que cuando yo comencé a operar en la República Dominicana con mi papá, nosotros operábamos sin luz, sin electricidad, a veces con la ventana abierta, con los apagones, y no había tantas infecciones. Yo creo que nosotros y tu equipo y nosotros podemos hacer una referencia de que no se necesitan tantos flujos negativos y todo eso para para hacer tanta asepsia. Lo que creo que lo importante es tratar de identificar y controlar el sangramiento. Nosotros no la tenemos en la sala de emergencia, pero la tenemos muy cerca y nosotros tenemos el equipo de que todo nuestro equipo de reanimación son cirujanos y son entrenados en cuidado intensivo, o sea que nosotros podemos llevar a un paciente en extremo rápidamente, que eso es importante. Que ustedes dijeron que es el personal tiene que estar. Había un protocolo de llamada para los intervencionistas y para las otras personas, los técnicos que van a manejar la tomografía, para que estén ahí. Los primeros 3 meses nosotros durábamos a veces hasta 40 minutos y hasta 2 horas para llegar a hacer como le digo, la tomografía completa, porque siempre el carro se paraba entre medio de la sala de operación o había un cable o el anestesiólogo. Eso hay que practicarlo y practicarlo como la Fórmula 1. Cada vez que ese protocolo y hacer simulación, cada vez que ese protocolo usted lo llama, que nosotros llamamos RIBOA o llamamos híbrido, y cuando se llama, entonces todo el mundo de la sala de operación se va a la sala híbrida. Eso hay que practicarlo porque hay como 20, 30, 40 personas que van a trabajar simultáneamente. Nosotros lo que yo también les recomiendo a ustedes para quitar una tensión más es, y que yo te puedo ayudar a Carlos y al liderazgo, es tratar de hacer un freezer que esté en la sala de operación para que así usted no tenga ninguna limitación con el tiempo de tener sangres o negativa rápidamente con ello. Además de decirle que lo que yo hago lo pongo en práctica, ya yo tengo 3 fellows que quieren ir a la Universidad del Valle, Carlos, ya lo hemos comentado, y que después de la fórmula de la FIFA, de la Copa Mundial de la FIFA, nos van a dar el permiso para entonces hacer el intercambio, si Dios quiere. Gracias y gracias por tu tremendo equipo y por la tremenda alocución y presentación de tus 2 exponentes. Muchas gracias al doctor Rubén Peralta. El doctor Rubén Peralta es de República Dominicana y trabaja en Qatar hace muchos años. Los cirujanos de trauma de Qatar nos están esperando a todos los que van a ir al Mundial allá. Muchas gracias, Rubén. Te esperamos en Cartagena, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que es muy interesante y muy importante lo que se ha dicho hoy. Nosotros estamos viendo este futuro para nosotros, pero es el presente que ya existe en el mundo. Y esta es la idea, ¿no? Comenzar a mostrarlo, a motivar a la gente. Y ustedes ven que ya José Julián Serna, que es uno de nuestros cirujanos, ya está en Japón viendo, aprendiendo para venir y tratar de que nosotros nos acepten esta nueva innovación, y esa es la idea que estamos haciendo. Por eso tenemos que hacer eso, ¿no? Irnos diversificando, ir avanzando, y ese es el propósito. Entonces, si alguien tiene preguntas, adelante. Carlos, ¿viste algo?